Bueno, la clase para hoy es las aplicaciones de la derivada. Para ello vamos a trabajar con la clase guía. Aplicaciones de la derivada, específicamente vamos a hablar de la razón de cambio. Como la derivada expresa el cambio instantáneo que experimenta una variable con respecto a otra variable, para una función se podría obtener la derivada o razón de cambio de las variables x y y con respecto al tiempo, que las escribimos de y de t o de x de t, lo cual nos va a permitir resolver problemas de aplicación. Aquí tenemos unos ejemplos. Un ejemplo es el siguiente: un barco pasa por el punto O a las 14 horas a una velocidad de 20 nudos con la dirección norte. Un segundo barco pasa por el mismo punto a las 15 horas a una velocidad de 30 nudos con dirección este. ¿A qué razón en millas por hora está aumentando la separación de los barcos a las 16 horas? Solución: para resolver estos problemas tenemos que dar unos pasos. El paso A o primer paso: representamos gráficamente la situación planteada en el problema con términos conocidos y términos desconocidos. En el problema te dice que un barco pasa por el punto O a las 14 horas a una velocidad de 20 nudos, que significa 20 millas sobre hora. Un segundo barco pasa por el mismo punto, pero hacia el este, a una velocidad de 30 nudos. Me están preguntando por la separación de los barcos cuando la distancia, la hora, el tiempo que ha pasado son 16 horas. Se me ha formado un triángulo rectángulo en donde le llamo R, que es la hipotenusa. Al barco que va hacia el este, la distancia que recorre le llamo X. Y la distancia que recorre el que va hacia el norte le llamo Y. Por lo tanto, la velocidad del barco que va hacia el norte se le escribe de Y de T, que es igual a 20 millas por hora. Eso es nudos. Eso pasó a las 14 horas. El que va hacia el este le llamamos X la distancia, entonces la velocidad de ese barco que va hacia el este es de X de T, que es 30 millas por hora. Eso sucede a las 15 horas. Están preguntando que cuál es la separación, o sea, R, cuando ha pasado 14 horas. O sea que me están preguntando de R de T, o sea, la variación de cambio de la variable, que en este caso es la hipotenusa. Ese es el primer paso: hacer una gráfica y escribir los términos conocidos y desconocidos. Por física, ¿qué sabemos? Por física se sabe que la distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso debo hallar la distancia X, que va a ser X igual a 30, que es la velocidad por una hora. De 15 a 16 es una hora. Y eso da 30 millas. Este es el barco que va hacia el este. El barco que va hacia el norte sería Y igual a 20. De las 14 a las 16 han pasado 2 horas. Por eso dice 20 por 2, que es igual a 40 millas. Aquí lo está diciendo. Como segundo paso, escribimos la ecuación que liga las variables. Como hablamos de que el triángulo que se nos forma es un triángulo rectángulo, entonces ahí se aplica el teorema de Pitágoras. Y este teorema te dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por eso se escribe R a la 2 igual a X a la 2 más Y a la 2. Determinamos R. R a la 2 es igual la distancia que recorre. El primer barco es 30 y el segundo es 40. Por eso escribo 30 al cuadrado y 40 al cuadrado. 30 al cuadrado es 900 y 40 al cuadrado es 1600. La suma te da 2500. O sea que R al cuadrado igual a 2500. Si sacamos la raíz a R al cuadrado me da R y la raíz a 2500 me da 50. Este es el paso B. Escribir la ecuación que liga las variables y encontrar los términos que no se conocen. Pasamos al último paso, que es el C.
En este caso aplicamos lo que aprendimos de derivación implícita. Tenemos que derivar implícitamente la ecuación que liga las variables. En este caso, r a la 2 igual a x a la 2 más y a la 2. La derivada de r a la 2 con respecto a r es 2r por la derivada interna que es de r de t. La derivada de x a la 2 es 2x por la interna que es de x de t. Y la derivada de y a la 2 es 2y por la interna que es de y de t. No se le olvide que cuando estamos derivando implícitamente, aplicamos de regla de la cadena la derivada externa por la derivada interna. Como todos los términos de esta ecuación tiene 2 y 2, lo podemos simplificar y me queda r por dr de t igual a x por dx de t más y por dy de t. Debo despejar dr de t. Ese r que está multiplicando pasa a dividir todo este término. Queda dr de t igual a x de t más y de t sobre r. Pero ya todos esos términos los conocemos. Dr de t es igual, x ya sabemos que es 30. Dx de t también es 30, esa es la velocidad que me dieron. Y, ya sabemos que y me dio 40, ahorita la hallamos. 40. Y de y de t es 20. Sobre r que vale 50. Hacemos las operaciones de r de t igual a 900 más 800, porque 40 por 20 te da 800 y 30 por 30 te da 900. Sumamos y eso me da 1700 dividido entre 50 y te da 34 millas por hora. ¿Qué significa dr de t igual a 30 millas por hora? Significa, o lo que indica que los barcos en cada hora se separan 34 millas, perdón. Aquí la respuesta es 34 millas. O sea que en cada hora se separan 34 millas. Veamos otro ejemplo. Una burbuja de jabón se infla a razón de 1,6 pi centímetros cúbicos por segundo. Encuentre la razón por la cual el radio está creciendo cuando este es de 2 centímetros. Solución. Siguiendo los pasos enunciados se tienen. Las variables que intervienen en el problema son el radio y el volumen de la burbuja de jabón, ya que estas cantidades cambian a medida que transcurre el tiempo. Denotémoslas por R y B. Además nos da la razón de cambio del volumen de la burbuja, que es dB de t, que es igual a 1,6 pi. Pasamos al segundo paso. Escribimos la ecuación que relaciona las variables. En el problema es la fórmula de volumen de una esfera, que es igual, el volumen de la esfera igual a 4/3 de pi por r a la 3. Estos términos que están aquí, yo los puedo derivar. Hallo la derivada implícitamente. La derivada de b con respecto a t es db de t, igual. 4/3 lo escribo igualito. El pi, que es una constante, lo escribo igualito. Y derivo r a la 3, que es 3r a la 2. Recuerden que el exponente pasa a multiplicar y r se le resta 1. Por eso queda r a la 2. Por la interna, que es dr de t. Simplificamos el 3 y el 3. Y me queda que db de t es igual a 4 pi r al cuadrado de r de t. Pero me están preguntando por dr de t, que es la razón de cambio del radio de la esfera que se forma o la burbuja de jabón. Entonces, despejando se tiene. Todo este término que está multiplicando pasa a dividir. Por eso escribo dr de t igual a 1 sobre 4 pi r a la 2 por dB de t. Lógico, si usted multiplica 1 por dB, queda dB y quedaría multiplicando 4 pi r a la 2 por dt. Pero es mejor escribirlo así para hacer un buen reemplazo. Reemplazamos, fijamos la variable r vale 2 y dB de t vale 1,6 pi. Reemplazamos, dr de t es igual a 1 sobre 4 pi por r a la 2. ¿Pero qué es r a la 2? R a la 2 es 4, porque el radio vale 2 elevado a la 2 es 4. Si usted divide 1 entre 4 por pi por 4,
Eso te daría 1 sobre 16 pi. Y eso lo multiplicas por 1,6 pi y al hacer la operación te da 0,1. Eso es la distancia dividida entre el tiempo. Así que la razón de cambio del radio cuando mide 2 centímetros es de 0,1 centímetro por segundo. Esto significa que en cada segundo la burbuja puede crecer en 0,1 centímetro, pero si se va desinflando también con la misma razón. Bueno, jóvenes, esta es la explicación del problema de razón de cambio. Es importante que refuercen este tema con la explicación dada. Gracias.